Bien, hermanas, hermanos, buenas tardes. Es un gusto compartir con ustedes, aunque sea de manera virtual, porque ya viene siendo el penúltimo mensaje de esta serie, en el que hemos intentado abordar un problema que es básico de la vida cristiana, que es la guerra espiritual. Hemos venido dividiendo este mensaje, esta serie de estudios, en dos partes. La primera vimos una descripción de nuestros enemigos, los enemigos del creyente, pero más que definir a los enemigos del creyente, cuestión que muchas veces lo sabemos y lo podemos repetir casi mecánicamente, lo que nos interesaba en particular era subrayar en qué medida cada uno de estos enemigos tiene estrategias para atacarnos, para derrotarnos espiritualmente diferentes. Y habíamos examinado las estrategias de ataque del diablo, habíamos examinado cómo el mundo también batalla contra nuestras conciencias, contra nuestros corazones, y también cómo la carne, cómo nosotros mismos somos uno de nuestros principales enemigos. Eso fue el tema de los primeros 3 martes. Después, lo que hemos hecho es dar vuelta a la página, transitar hacia cómo el cristiano se equipa, cómo el cristiano enfrenta a estos enemigos. Y habíamos partido estudiando respecto a la actitud del cristiano frente a los enemigos que tiene por delante. Estudiamos el martes pasado la metáfora del cristiano como un soldado. Lo que nos interesaba en particular era mostrar cómo antes de ser equipados por la armadura de Dios, que es el tema del día de hoy, el cristiano debe tener una actitud que lo debe caracterizar por su permanente estado de alerta frente a estos enemigos. Y para eso Pablo, particularmente en las cartas a Timoteo, utiliza de manera muy sistemática la idea del cristiano como un soldado. Si la vida cristiana es una vida de guerra, la mejor actitud que debe tomar un cristiano es la de un soldado. Y habíamos señalado que esa analogía, el cristiano como un soldado, nos enseñaba varias cuestiones muy importantes de cuál debería ser la actitud de nosotros en esta guerra espiritual, en este conflicto, esta batalla de conquista por nuestras almas. Habíamos señalado que uno de los primeros principios que nos enseñaba Pablo en la epístola a Timoteo era que un cristiano sabe que su lucha es la única que vale la pena dar. Pelea la buena batalla, milita en la buena milicia. He peleado la buena batalla, decía Pablo. Cada una de en esas tres expresiones, Pablo reivindicaba la idea de que la única batalla noble, la única lucha buena que uno podía dar en esta vida era la batalla de la fe. Y justamente por eso establecía Pablo, porque sabemos que nuestra causa es la única buena, es la única noble, es la única justa. Un cristiano como soldado está dispuesto a sufrir contrariedades. Todos los soldados saben que la guerra el imperio es el reino de la adversidad, del padecimiento, de la muerte, de las lesiones, de las heridas, de lo peor que pueda presenciar un ser humano. Sabe que la guerra es ese espacio, y por lo tanto un soldado no debería sorprenderse si encuentra adversidad en el campo de batalla en la guerra. El cristiano sabe que va a afrontar adversidad, pero las afronta sabiendo que su causa es la única buena, es la única justa. También habíamos advertido que un cristiano sabe que está en guerra. Un cristiano como soldado sabe que está en guerra y por eso tiene claras cuáles son sus prioridades. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, expresa Pablo como consejo a Timoteo. Si tú estás en guerra, entonces ten claras cuáles son tus prioridades. Y lo último es que un cristiano sabe que en los momentos más adversos, en los momentos más oscuros de la lucha, sabe a qué aferrarse, sabe a qué echar mano para recobrar ánimo. Echa mano de la vida eterna, instruía Pablo a Timoteo, y recuerda tu juramento, recuerda tu promesa, recuerda tu primer amor. Hoy quiero que examinemos, continuando con este estudio, que vayamos a nuestro pasaje central, el que leímos al inicio. No sé si se recuerda, que es Efesios capítulo 6, donde lo había afirmado, no hay ningún pasaje que nos defina con mayor claridad este ambiente de guerra espiritual. Entonces, quiero que nos enfoquemos tanto en este martes, con la ayuda del Señor, y el próximo,
en cómo Dios nos equipa, cómo Dios no nos deja pelear esta batalla a nuestras propias fuerzas, no nos abandona, sino que nos equipa. ¿Cómo Dios equipa a sus soldados para enfrentar esta guerra espiritual? Es el propósito de esta reunión y, en la medida que Dios así lo disponga, el próximo martes. Para eso entonces retomemos nuestro pasaje en el capítulo 6 de Efesios. Vamos a leer desde el verso 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, dice así la Escritura, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, eh, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Que el Señor sea bendiciendo la lectura del día de hoy. Hermanos, lo primero que podríamos advertir en este pasaje que hemos leído es que Dios nunca nos va a arrojar a esta guerra espiritual para que la combatamos con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias herramientas, con nuestros propios medios. Esa es la gran verdad que enseña en términos generales esta lectura. Dios no dice, bueno, ustedes están en lucha, arréglensela ustedes solos. Dios no es ese tipo de Dios. Dios, consciente que estamos enfrentando a enemigos formidables, nos equipa para poder salir airosos de este conflicto de proporciones espirituales. Él nos equipa con su propia armadura, y esta es una de las verdades bíblicas más tremendas y más importantes que podríamos atesorar en esta tarde. Dios provee los medios para salir airoso de esta guerra. ¿Y qué podemos destacar de este pasaje? Es muy interesante porque probablemente usted lo haya sospechado. Inmediatamente nuestra atención cuando leemos esta porción de la Escritura se enfoca en los componentes de la armadura. Es decir, toda la atención cuando uno lee este pasaje es enfocarse en qué significará el yelmo, qué será la espada, y intentar calzar las piezas de la armadura e intentar hacer aplicaciones prácticas. Lo que me interesa a mí es tomar el preámbulo de la armadura de Dios y centrarnos desde el versículo 10 al 13. Ese va a ser el espíritu y el tenor, o el énfasis con el que vamos a examinar las escrituras el día de hoy. El tema de la armadura de Dios como tal la vamos a describir el próximo martes con la ayuda del Señor, pero hoy me quiero enfocar en los versículos previos que muchas veces, insistiría, son eclipsados o son vistos como de segundo orden porque toda la atención recae en la armadura de Dios. Pero los primeros 3 versículos de esta porción son claves, porque nos explican la naturaleza de por qué Dios nos brinda estas herramientas. Antes de decir, esta es la armadura, Dios nos dice por qué es necesario que tengamos y que nos revistamos de esa armadura. Hay todo un argumento, hay toda una instrucción, todo un consejo previo a los versículos de la armadura de Dios que es preciso destacar y darle la importancia que merece. Y como generalmente son pasados muy superficialmente cuando uno lee este pasaje, quiero que entonces nos detengamos y lo vamos examinando y desmenuzando con detalle. Y hay varios aspectos que uno descubre cuando los mira con detención. La primera enseñanza, probablemente la más importante que podríamos atesorar, hermana y hermano, el día de hoy, es que el poder para salir airosos en esta guerra espiritual no proviene de nosotros, sino de Él. Versículo 10, el primer versículo, deja en claro esta verdad de manera meridiana. El poder para salir victoriosos
de esta guerra espiritual no está en nosotros, está en Él. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Incluso en términos gramaticales es súper redundante. La diosa habla y lo traduce de la siguiente manera: busquen su fuerza en el Señor y en su poder irresistible. Y la Nueva Biblia Viva lo traduce así: recuerden que su fortaleza debe venir del gran poder del Señor. Versículo 10, dejen claro desde un inicio que en esta guerra ni nuestro poder ni nuestra capacidad nos basta. Hay alguien que sí nos puede bastar con su poder, y ese es el Señor Jesús. Puede resultar sorprendente, pero no es la primera vez que Pablo habla del enorme poder del Señor y su capacidad para fortalecernos a nosotros mismos. De hecho, me atrevería a decir que no hay ninguna epístola que dedique más pasajes, más tiempo a hablar del poder de Dios, de la provisión del poder de Dios para la vida del creyente, que la epístola a los Efesios. La epístola a los Efesios es una epístola central en el Nuevo Testamento, pero insistiría que es la que más atención le dedica a esta característica, a este atributo de Dios, que es su poder para con nosotros y para fortalecernos en nuestra vida cotidiana. Y de hecho esto aparece en dos oraciones de intercesión de Pablo por los Efesios. En el capítulo 1, si no me cree, leamos capítulo 1 de Efesios, versículo 17. Pablo tiene dos oraciones de intercesión. Pablo ruega por los creyentes en Éfeso y pide una cosa que debería sorprendernos cuando examinamos este pasaje ya en la perspectiva más general de la epístola a los Efesios. Dice así el versículo 17: Pablo está orando por los creyentes en Éfeso para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ahí está pidiendo una cosa: sabiduría espiritual. Pero fíjese en el resto de la petición: y que ustedes conozcan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Jesucristo resucitándole de los muertos y sentándole en la diestra de los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Si uno tuviera que marcar cada palabra, cada concepto que tiene que ver con poder, uno quedaría impresionante. Supereminente, grandeza, poder, operación, poder, fuerza, operó, principado, autoridad, poder, señorío. Está lleno de alusiones al poder acá. Pero lo que está diciendo Pablo acá, con un hipérbole, es la supereminente grandeza. Es una construcción, es en lo que en literatura se llama hipérbole. Es como decir, demasiado super mega, hiperharto. De hecho, la palabra supereminente es de donde viene nuestro vocablo hipérbole, que es cuando uno exagera muchísimo. Digamos que en algún momento las medidas del poder humano a Pablo le tienen que haber quedado cortas y no tenía en su vocabulario cómo describir lo enorme, lo sorprendentemente grande que es el poder de Dios, y acuña esta expresión supereminente grandeza. Y grandeza es de donde viene la palabra, la nuestra mega. Es como mega, hiper, super gigantesco. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es un hipérbole para remarcar que el poder de Dios no es como los grandes poderes que nosotros podríamos imaginar. Y justamente porque el poder de Dios es de tal magnitud, es que es capaz de someter a todas las huestes de maldad y ponerlas bajo sus pies. A los poderosos los pone bajo sus pies. Y lo que está diciendo acá Pablo es aún más fuerte. Ese mismo poder que operó en la resurrección de Jesucristo de los muertos está disponible para ustedes los que creen. Hermana y hermano, lo que va a enseñar Pablo acá es que hay un enorme poder disponible para capacitarlo a usted. Y usted tiene que echar mano de ese poder. Sería tan absurdo
como si estuviese con su batería de celular, todos tenemos celular cargado, estuviera al 5%, al 3%, y tenemos una mega fuente de poder con todos los cargadores del mundo, y yo decido decir, no, me la juego con lo que tengo nomás. Es así de absurdo. Y Pablo dice, me gustaría que ustedes abrieran sus ojos, su entendimiento para comprender cuán enorme es el poder de Dios que está ahí disponible para ustedes, para que echen mano a ese poder. Y es el mismo poder, ni más ni menos, que operó en la resurrección de Jesucristo y que ahora lo tiene sentado por sobre cualquier señorío y poder que nosotros podamos conocer. Impresionante. Eso es lo que pide Pablo por los creyentes en Éfeso, que puedan conocer cuán grande es el poder de Dios y que está disponible ese poder para los creyentes. Ahora, decía que la epístola de Pablo a los Efesios es la que más habla del poder de Dios, porque Pablo vuelve a orar por los creyentes, vuelve a pedir algo por los creyentes en Éfeso. Y volvemos a leer entonces en el capítulo 3. Acompáñeme al capítulo 3 de los Efesios. Una nueva intercesión de Pablo por los hermanos en Éfeso. Dice que dobla sus rodillas para pedir lo siguiente: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, mire, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Como si la oración del capítulo 1 no hubiese quedado lo suficientemente clara, Pablo vuelve a pedir por los creyentes para que sean fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu. Y remata esta oración señalando una cosa sorprendente y que nos hace adorar siempre a Dios. Dios es tan poderoso, es tan rico en gracia y misericordia, su amor es tan inabarcable que muchas veces nos da más abundantemente, de manera mucho más sorprendente de lo que nosotros siquiera habíamos pedido o entendimos. Ese es el amor de Dios y ese es el poder de Dios. Insondable, enorme, permanentemente sorprendente. De manera tal que cuando Pablo vuelve sobre el tema de la armadura de Dios, ya les ha dejado en claro a los creyentes en Éfeso lo impresionante que es el poder de Dios y que está ahí disponible para ellos. Y es a ese poder al que los creyentes tienen que echar mano si quieren salir airosos, entonces, en esta guerra espiritual. Dios nos capacita para mantenernos en pie, pero siempre conectados a su poder. Él es la fuente y no hay otra. No existe algo así como garra, no existe algo así como fuerza interior, como busca el poder en ti, busca tu fortaleza interior, nada de eso, eso no es cristiano, hermano y hermana. No hay poder en nosotros que nos permita mantenernos en pie. Conéctate al Señor. Él es la única fuente exclusiva y excluyente de poder para salir airoso en esta guerra espiritual. Nuestra dependencia de su poder es total y absoluta si queremos salir airosos de la guerra espiritual. Si queremos lucharlas con nuestras propias fuerzas y con nuestras propias herramientas, Pablo le diría, les advierto inmediatamente que eso es una batalla perdida, que están condenados al fracaso. Segundo punto que nos enseñan estos primeros versículos del capítulo 6. ¿Cómo nos fortalecemos entonces en el Señor? Si sabemos que Dios es el que nos da la fortaleza, que dependemos totalmente de su poder, ¿cómo entonces nos fortalecemos? Pablo dice inmediatamente, bueno, vístanse con toda la armadura de Dios. Y lo dice más adelante, tomad toda la armadura de Dios. En esos 3 versículos repite 2 veces eso. Vestidos de toda la armadura de Dios y tomad toda la armadura de Dios. Y puede parecer muy simple, pero acá hay 2 enseñanzas muy interesantes. La primera es que se nos insta en ambos casos a tomar toda.
La palabra ahí es panoplia, tomar todo el equipaje por completo, sin desechar ninguna pieza. No hay pieza prescindible. Imagínese un soldado que está en guerra y dice, no, en realidad el casco no me incomoda, voy a ir así nomás. Me pongo botas, pero no voy con casco. O voy con casco, pero no llevo armamento. O llevo armamento, pero no llevo chaleco antibalas. O llevo escudo, pero no llevo... ¿Se imagina? Sería absurdo. Lo que Pablo está diciendo es que si hay que tomar la armadura de Dios, hay que tomarla toda, el conjunto. No hay pieza prescindible. No es que podamos escoger cuál me parece mejor y cuál me parece desechable o de segundo orden o de segunda importancia. Cuál es prioritario y cuál no es no. El mandamiento acá no es, escojan usted qué parte de la armadura le parece más conveniente o más operativa o más fácil de llevar. Eso no es el mandamiento. En ambos casos, tomen toda la armadura de Dios. Y lo segundo, y que muchas veces nos sorprende, es que la armadura es de Dios. Ahora, ¿qué estoy diciendo con esto? Es que en realidad, y esto lo vamos a ver con mayor profundidad el próximo martes, con la ayuda del Señor, es que la idea de la armadura de Dios no se le ocurrió a Pablo. Pablo no es el primer autor bíblico que habla de esto de la armadura de Dios. En realidad, la analogía de la armadura de Dios, Pablo la toma del libro de Isaías. Lo vamos a ver con mayor detalle el próximo martes, pero en Isaías, el capítulo 11 y el capítulo 59 de Isaías, se nos habla de la armadura de Dios y los componentes de la armadura son muy similares a los que acá Pablo está exponiendo. No es que a Pablo se le haya ocurrido que las partes de la armadura son estas y simbolizan esto. En realidad Pablo está citando a Isaías. Y en ambos casos, quien viste esa armadura es, en el capítulo 11, el Mesías, y en el capítulo 59, Dios mismo. Se nos pide que nos revistamos de la armadura de Dios. Y un autor, de manera muy sugerente, lo ponía así. Es que Dios no es un general, o el Señor Jesús no es un general que dé instrucciones sentado desde su oficina, dentro de su despacho cómodo, mandando a los otros que hagan cosas que él nunca hizo. Nuestro mismo Señor se equipó con la armadura que le corresponde, y como sabe que él fue airoso, que fue victorioso con esa armadura, desea equiparnos a nosotros con la misma armadura que él ya utilizó, de la cual ya se equipó. Esta es una de las cosas que quiero profundizar el próximo martes. Pero no es que Dios nos pide que nos pongamos una armadura que él solamente conoce en términos teóricos. O no son cualidades que tenga la armadura que a él se le ocurre para que suene bonito. Cada uno de los elementos, de los componentes de la armadura, reflejan parte del carácter de Dios y Dios mismo fue equipado con ella. Es la armadura de Dios, no solamente que proviene de Dios, sino que le pertenece. Y piensen esto, si somos soldados, y Jesucristo es nuestro general, incluso hay coros que así lo ponen, él no es un general de escritorio, de oficina. Él sabe lo que es estar sometido a las adversidades, a la lucha espiritual. Probablemente nadie sufrió con mayor intensidad las olas, las hordas espirituales de maldad del enemigo que nuestro propio Señor Jesús. Desde el inicio hasta el final de sus días, atacado constantemente por el maligno. Desde que era un niño hasta la cruz, cuando Lucas dice que contra él se enseñaron las potestades de las tinieblas. Vistas, hermanas y hermanos, dice Pablo, de toda la armadura de Dios, no puede prescindir, no hay elementos que sea optativo de ahí, pero recuerde que la armadura es de Dios, que Él ya la utilizó y que refleja su carácter, sus rasgos. Él la conoce no en términos teóricos, sino que es real porque Él fue el primero en revestirse de esos atributos. Y esto lo vamos a ver con mayor detalle el próximo martes. ¿Para qué sirve la armadura? Uno podría decir, bueno, esto es demasiado fácil. Claramente, una armadura
sirve para hacer frente a nuestros enemigos espirituales. Tiene un propósito defensivo. Y la finalidad, el propósito de la armadura es para equiparnos para hacer frente a nuestros enemigos espirituales. Pablo lo dice, póngase toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y Pablo acá va a esbozar dos razones poderosísimas. La primera es que la armadura nos permite estar en pie frente a los embates y ataques permanentes de Satanás. Ese es su propósito, que mientras seamos atacados permanentemente podamos resistir en pie. Pero hay una segunda razón mucho más intensa y mucho más fuerte. Y aquí donde el versículo 10 y 11 tienen mucho más sentido. Es que realmente si considerásemos por un momento, hermana y hermano, las fuerzas espirituales que combaten contra nuestra alma, el tipo de enemigos que tenemos, el afán por destruirnos, por destruir nuestra vida espiritual, que ellos tienen, el ensañamiento con el que combaten contra nosotros, dice Pablo, no se nos ocurriría salir sin equipamiento. Lo que tiene el versículo 2 es la descripción de nuestros enemigos. Uno se equipa porque sabe que hay peligro y el peligro es real. Imagínese lo absurdo que sería un soldado. Yo he tenido la suerte de conocer la armadura romana y son gigantescas y pesan muchísimo. Salir así en un día pacífico, en un día soleado sin enemigos, se vería un poco absurdo. Pero también se vería absurdo si hay una horda de bárbaros que lo están atacando y él sale así vestido de civil. Si por un momento nosotros dimensionásemos, la magnitud de los enemigos que tenemos, principados, dice, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad, enemigos poderosos y formidables, no saldríamos, no andaríamos por la calle sin equipamiento, confiando en nuestra propia prudencia, en nuestro propio poder, en nuestras propias virtudes, en nuestra propia capacidad. Por eso, lo que hace acá Pablo es decir, ojo que ustedes luchan contra poderes, principados, potestades, gobernadores. Piensen en esos tres conceptos. Son categorías de dominio, son categorías de poder. Tienen poder. Pablo está diciendo, ustedes no están luchando contra ficciones, contra metáforas del mal, contra una parábola del mal, no. Ustedes están peleando con enemigos reales y que son poderosos. Y no son aislados, sino que son múltiples, huestes. Y por lo tanto, si por un momento meditásemos en la magnitud de nuestros enemigos, uno, no confiaríamos en nuestras propias capacidades, en nuestra propia fortaleza, ni saldríamos a enfrentar la vida cristiana sin equipamiento. Pero también, y esto es muy interesante que Pablo lo ponga acá, siempre deberíamos recordar el capítulo 1. El capítulo 1, cuando dice que el Señor, esa supereminente grandeza del poder, está disponible para nosotros y fue la misma que operó en el Señor Jesús, que le resucitó de los muertos y que ahora está por sobre cualquier otro principado. Eso es importante y eso es alentador, hermana y hermano, porque la paradoja acá es notable. Nosotros no tenemos poder y fortaleza en nosotros para hacer frente a estos enemigos. Eso Pablo lo deja meridianamente claro. Si usted cree que puede enfrentarse a estos enemigos formidables descritos acá, huestes espirituales de maldad, por sus propias capacidades, le aviso de inmediato que es una batalla perdida de antemano. Pero en el capítulo 1 se nos recuerda que el Señor sí ganó esa guerra y que los tiene sometidos.
En Colosenses, Pablo lo va a decir de manera más notable, los exhibió como poderes sin poder, como un general que lleva cautivos a los enemigos derrotados y vencidos. Nosotros no tenemos la capacidad para derrotar y para hacer frente a esos enemigos poderosos, pero el Señor sí. Y ese mismo poder que le permitió resucitar de entre los muertos y estar sentado a la diestra de Dios y tener sometidos bajo sus pies a todas estas huestes es el mismo poder que está disponible para nosotros. El Señor ya los venció y nuestros corazones pueden retemplarse en esa convicción y en esa confianza, que Él los venció y que ya están derrotados. Pero al mismo tiempo, y esta es una de las enseñanzas de esta serie de mensajes, es que aunque sepamos que la victoria final le pertenece al Señor y por atribución a nosotros, eso no significa que nuestro adversario esté inerme, que no sea capaz de hacernos daño. De hecho, lo que podríamos pensar de mejor manera es que, como saben que están siendo derrotados, sus esfuerzos son mucho más radicales porque es una resistencia desesperada. Están dando una batalla desesperada, sus últimos embates, están gastando sus últimos cartuchos. No sé si usted ha escuchado esa expresión, el último cartucho. Uno ya sabe que está perdido, pero gasta lo último. Piensa lo siguiente, ¿usted ha escuchado hablar de los kamikazes, hermanas y hermanos? Kamikazes son unos soldados japoneses que eran famosos por ser soldados suicidas. Entonces ellos pilotaban un avión, lo cargaban con bombas, con dinamita, y la única finalidad de ellos era estrellarse contra objetivos militares del enemigo, en particular contra buques norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Pero la Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939 y aquí se me sale el historiador, pero los kamikazes recién comenzaron a operar a fines de 1944, ya cuando ya la causa japonesa estaba más o menos derrotada. En un par de meses más, después de las bombas atómicas, Japón iba a terminar rindiéndose. Lo que nos enseña la historia de la guerra, y piense en el caso extremo y fanático de los kamikazes, es que mientras más derrotado, mientras más inminente es la derrota, más desesperada es la resistencia del enemigo. Incluso se llegan a estos extremos de fanatismo. Atacan, son capaces de suicidarse en un ataque kamikaze, a unas sabiendas que la guerra está perdida, que no hay forma de revertir la situación. Piensa en esa imagen y podrá entender por qué, dice Pablo, las huestes espirituales de maldad se comportan así. Saben que están derrotadas una y otra vez. La Escritura lo declara. Tenemos el Apocalipsis que muestra con lujo y detalle cómo el Señor despoja todos los poderes y gana la batalla decisiva, pero eso no significa que aquí y ahora esos poderes sean incapaces de hacernos daño. La guerra está vencida por el Señor, pero ellos aún tienen esta capacidad residual en este combate desesperado, estos últimos cartuchos contra nosotros. Por último, ¿qué logramos cuando nos equipamos con la armadura de Dios? Las expresiones acá de Pablo son bien ilustrativas. Dice, la gracia de fortalecerse con el poder de Dios y de equiparse con la armadura de Dios, no es que usted no luche, no es que usted no tenga conflicto espiritual, no es que usted no tenga enemigos en su contra. Lo único que espera un cristiano después de revestirse del poder de Dios y revestirse de la armadura de Dios es mantenerse firme en el día malo. Resistan ustedes, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. El lenguaje de Pablo en toda esta porción de la armadura de Dios es muy interesante porque es la idea de un asedio. Hay distintos tipos de guerra. Hay guerras que se resuelven en un combate decisivo, en solo una batalla decisiva. Piensen los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, guerra relámpago. Una semana, 2 semanas. Un par de operaciones militares y listo, se acabó. Pero Pablo no está pensando en ese tipo de guerra.
Cuando repite una y otra vez, estén firmes, para que resistan, para que estén firmes, la imagen que tiene Pablo es la de un asedio. Es de aguantar embate tras embate como una ciudad sitiada, una guerra de asedio. Fíjense, el día sábado, en reunión de jóvenes, nuestro hermano Luchito nos enseñó cómo Jerusalén fue sometida a distintos asedios, y esos asedios no es que duraran una semana, ni en algunos casos duraran hasta una década, 7 años, 3 años, día tras día, mes tras mes, ahí el enemigo intentando hacer rendirse la ciudad, atacándola una y otra vez. La vida cristiana, hermana y hermano, se parece más a eso. No es que tengamos solamente un conflicto, una batalla decisiva en nuestra vida y después quedemos de franco, como lo hacen los soldados, una vez que vuelven de la campaña. Listo, se acabó la guerra, tuvimos esta batalla, fue muy difícil, pero fue la única que enfrentamos y listo, ya nos retiramos a la vida civil. En realidad no funciona así, funciona más bien como una ciudad sitiada por un enemigo. Y todo tiene que ver con cuánto aguantamos, cuánto resistimos. Lo que espera Pablo es que usted, después de este asedio sistemático del enemigo, usted todavía esté en pie. No que esté destrozado en el suelo. Y habiendo acabado todo, estar firmes, que se mantenga firme. Parte con esté firme, termina con esté firme. Insistentemente este pasaje vuelve una y otra vez sobre la necesidad del cristiano de terminar o aguantar firmes estos embates del maligno. Mire, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el poder, en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y mire cómo sigue el 14, estad pues firmes, 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 firmes. Hermano, en la vida cristiana insistiría, ¿no? Así como cuando Pablo utilizaba la metáfora del cristiano como un atleta, él no pensaba en una carrera de velocidad, en un sprint de 100 metros planos. Él tenía en mente una maratón, una carrera de largo aliento. Aquí Pablo, cuando habla de la guerra espiritual, no tiene en mente una batalla decisiva, un enfrentamiento crucial que lo cambia todo. Él tiene en mente más bien una guerra de desgaste, una guerra de asedio que se prolonga en el tiempo. Y el deseo de Pablo es que usted se fortalezca para esta guerra de desgaste y que cuando termine el día malo, que es hoy, porque es hoy donde usted está siendo atacado, es hoy donde yo estoy siendo atacado, pueda estar firme, pueda resistir, pueda aguantar. Aguante, 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 resiste, resista, resista, manténgase firme, mantenga en su posición. No ceda ni una palma de terreno, como se dice en jerga militar. Que usted ahí eche pie firme, que no ceda terreno. Ese es el propósito, eso es lo que logramos cuando nos equipamos con toda la armadura de Dios, dice Pablo. Y siempre considerando esta dimensión un poco paradójica del tiempo de guerra cristiano. Esta idea de que la guerra ya está ganada, ya sabemos claramente quién es el ganador de la guerra. Jesús vencedor y vencido Satán, nosotros cantamos en un himno fantástico de nuestra cena, triunfo, triunfo. Ya sabemos cuál es el desenlace de esta guerra. Esta guerra no tiene un final inesperado, conocemos el desenlace. Pero mientras tanto, dice Pablo, impera el día malo. Mientras el Señor no retorne, estamos en lo que él llama acá el día malo, el día de adversidad, el día donde las asechanzas del diablo se intensifican contra usted, el día donde estas huestes espirituales de maldad lanzan uno y otro ataque sistemático contra su vida espiritual. Mientras el Señor no venga, hermana y hermano,
vivimos en el día malo y el día malo se prolonga. La guerra está ganada, pero mientras vuelve el Señor, estamos en esta espera. Ya, pero todavía no. En la literatura muchas veces se nos dice esta tensión para ver cómo el cristiano vive en esta expectativa. Ya, pero todavía no. Sabemos que con Cristo somos más que vencedores, pero lo decíamos al inicio de esta serie de mensajes. Pero vemos, dice el autor de los Hebreos, que no todo el mundo le está sujeto todavía, porque todavía hay bolsones de resistencia del enemigo. Todavía está dando esta resistencia encarnizada. Mientras dura el día malo, mientras duran las asechanzas del maligno y los ataques de las huestes espirituales de maldad, Pablo dice, esté firme. Pero esté firme no porque usted tenga una capacidad de resiliencia, como se dice ahora, muy notable, o porque su templanza sea digna de elogio, o porque tenga una garra formidable. No es porque usted sea una especie de Nicolás Massú de la fe, que tenga una tremenda garra que lo que... No, porque está fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, y porque ha decidido equiparse, siendo un cristiano obediente, con toda la armadura de Dios, puesto que al mismo tiempo es consciente del nivel de enemigos que tenemos y del ensañamiento con el que nos combaten y con el que nos quieren ver derrotados. Así que, hermana y hermana, para cerrar este mensaje, Dios no nos arroja a esta guerra espiritual a nuestras propias expensas, en que combatamos con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias estrategias. En Chile no tenemos una expresión, a la que te criaste, ¿no? Dios no actúa así con nosotros. Dios no actúa así con nosotros. Dios es consciente de los peligros que tenemos que afrontar mientras estamos en este cuerpo, y por eso mismo Él pone a nuestra disposición esa supereminente grandeza de su poder. Hermanos, fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza. Primera instrucción. Y dos, revístase de toda la armadura de Dios. Solo así podrá estar firme cuando venga el día malo. Ya estamos en el día malo, que intenta tumbarnos, que intenta derribarnos. Pero el llamado y el anhelo de los cristianos es que, habiendo pasado el día malo, estemos firmes, no habiendo cedido ni una palma de terreno en este asedio permanente que tiene nuestra alma, que batalla para mantenerse fieles e íntegros en los caminos del Señor. Que Él bendiga su palabra y nos ayude a estar firmes. El próximo martes, con la ayuda del Señor, terminamos esta serie de mensajes viendo cuáles son los componentes entonces de la armadura de Dios. Pero insistiría, antes de ponerse la armadura de Dios, hay que fortalecerse en el Señor. Eso es lo que nos enseña Pablo. No hay forma en que nos pongamos la armadura de Él con nuestra propia fuerza. Sucumbiríamos, sucumbiríamos. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos entonces para terminar. Padre Santo y Dios bendito, te agradecemos por las tremendas cualidades de nuestro Señor. Hemos leído sobre su amor, sobre su insondable amor, pero también hemos leído y aprendido sobre su poder, sobre su enorme poder, sobre la supereminente grandeza de su poder que está ahí, disponible para nosotros, los que hemos creído. Ayúdanos, Señor, a echar mano de este, a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, como se nos instruye, a equiparnos con toda la armadura de Dios para que podamos resistir, para que podamos estar firmes, Señor, en este día malo, en este día donde los ataques de nuestros enemigos espirituales se arrecian contra nosotros, esos ataques que buscan tumbarnos, que buscan derribarnos, que buscan destruir nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Señor, a estar firmes, a no desmayar, a no claudicar y a fortalecernos, no en nuestras propias capacidades, sino en el poder del Señor. Ayuda a tu pueblo acá en Concepción a que cobre ánimo, a que pueda conectarse con esa fuente inagotable de poder que es el Señor Jesús, con ese poder que hace las cosas mucho más grandes y sorprendentes de lo que nosotros esperamos o imaginamos, Señor. Así de sorprendente es tu poder, así de inagotable es tu poder. Y ayúdanos, Señor, a confiar en esto, que mientras tú vuelvas tenemos que estar firmes, no tenemos que desmayar ni claudicar. Ayuda, Padre, a tu pueblo acá a resistir en la batalla de la fe,
a poder ser conscientes de la necesidad que tenemos de equiparnos de tu armadura, a ser conscientes de la peligrosidad de nuestros enemigos, Señor, y cómo ellos buscan destruirnos. Guarda a tu pueblo, sosténnos en esta semana, ayúdanos a cada uno de nuestros dilemas, y esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.